Cuando él comenzó a alterarse, me puso la mano en el cuello. No llegó a apretar, pero puso la mano, y yo me asusté muchísimo porque para mí, una persona que te toca el cuello tiene una intención muy clara. Conocí a mi esposo cuando tenía 17 años. Ambos asistíamos a una iglesia en común, y fue a través de colegas compartidos que terminamos conociéndonos. Fuimos novios durante 7 años, y él fue prácticamente mi primer novio. Yo tenía 17 años cuando lo conocí y me casé a los 23, justo después de terminar mi carrera en la universidad. Él era 10 años mayor que yo. Cuando nos conocimos, él tenía 27 y yo 17, y al casarnos, yo tenía 23 y él 33. Al principio de nuestra relación y durante todo el noviazgo y el matrimonio, él era súper compañero. Todo lo que yo quería hacer, él lo aceptaba. De hecho, fui yo quien acabó pidiendo matrimonio, diciendo, «Llevamos mucho tiempo juntos, o nos quedamos juntos, o nos separamos de una vez». Así que conversamos y llegamos al acuerdo de casarnos. Una vez casados, tardé en tener hijos. De hecho, mi primer hijo nació cuando yo tenía 33 años. Fue un poco antes de la maternidad que empecé a notar que las cosas ya no iban tan bien. Aquella persona que siempre estaba conmigo, que siempre estaba apoyando, ya no lo hacía. Ya no estábamos haciendo cosas juntos. Estábamos tomando decisiones de manera separada. No sé si fue porque me casé muy joven o porque lo conocí muy joven, y ambos crecimos y maduramos en rumbos diferentes. Él quiso seguir su vida y yo quise seguir la mía, pero yo lo quería mucho. No quería terminar con esa institución que es el matrimonio. Pertenecía a esa generación que se casa, tiene hijos y hace todo lo posible por mantenerlo. A pesar de que el matrimonio se había enfriado, yo creía que podíamos revivir la relación y reescribir nuestra historia. Yo todavía sentía amor por él. Intenté conversar, le dije que las cosas no iban bien y que podíamos mejorar. Sugerí hacer terapia de pareja e incluso buscar asesoramiento pastoral en la iglesia que frecuentábamos. Sin embargo, no vi ningún cambio. Pensándolo bien ahora, creo que la separación comenzó mucho antes. Al inicio de la relación ya había cosas que no me gustaban, pero en mi cabeza, creyendo en esa historia del príncipe encantado, pensaba que yo podría cambiarlo. Y no cambiamos a las personas. Esa dinámica que funcionaba para algunas cosas y para otras no, fue lo que creó la necesidad de la separación. Ya no tenía sentido que estuviéramos juntos. Las cosas solo empeoraron con el tiempo. Siempre quise ser madre. La primera vez que intenté quedar embarazada, tenía 28 años. Lo intentamos durante un año, pero no funcionó. Aunque pasó el tiempo, la voluntad de ser madre siempre estuvo ahí. Me dije a mí misma, a los 34 lo intentaré de nuevo, porque tenemos un plazo, digamos, para intentar concebir. Yo quería tener 2 hijos, así que sentí la urgencia de quedar embarazada pronto. Hicimos un viaje a Cancún, y cuando regresé, volví embarazada. Tenía 33 años en ese momento, y mi hija nació cuando yo tenía 34. No fue exactamente planeado para esa ocasión, pero era algo que ambos deseábamos. Sin embargo, en la época en que ella llegó, nuestra relación no estaba nada bien. De hecho, la situación estaba peor que antes, porque ya no teníamos conexión. No éramos de pelear o discutir mucho. Esa no era la cuestión, pero yo me sentía sola en el matrimonio. Yo hacía todo sola. Si íbamos a comprar algo, yo iba y lo compraba. No participaba en nada, y yo creo que el matrimonio es una participación mutua. No había esa participación. Uno quiere escuchar la opinión del otro, quiere tener su colaboración, y eso no existía. Quedé embarazada, y con el embarazo, alimenté la idea de que el bebé cambiaría el matrimonio. Durante mi embarazo, creo que él solo se dio cuenta de que iba a ser padre justo al final. Para mi primer hijo, esperaba contar con mi pareja,
pero cuando iba a las consultas o a los exámenes, siempre iba sola. Yo tenía que conducir, trabajar, y manejé hasta el final del embarazo. La única vez que le pedí que me recogiera en el trabajo, me dejó esperando media hora en la puerta de la empresa. Esto fue casi a los 9 meses, cuando la barriga es enorme y es difícil conducir o mirar los espejos retrovisores. Dije, esto no puede seguir así. Cuando mi hija nació, las cosas mejoraron un poco al principio. Pensé, bueno, esa fase ya pasó, vamos a seguir juntos. Hablamos, y de hecho, planeamos tener el segundo hijo. Un año después del nacimiento de nuestra hija, lo intentamos, y al primer intento, quedé embarazada del segundo hijo. Ella tenía 2 años cuando él nació. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a empeorar. Yo tenía 2 niños pequeños y casi no contaba con su participación. Percibí un distanciamiento. También descubrí una infidelidad, aunque en ese momento no lo vi como traición, porque me dio una excusa que creí. Pero después de eso, nunca fue lo mismo, porque aunque me convenció en el momento, siempre me quedé con la duda. Me preguntaba si volvería a suceder o no. Encontré un mensaje en su móvil de una compañera de trabajo. Él juró que no era nada, pero la imagen que yo tenía de él, que había construido, era que él jamás sería capaz de hacerme eso, así que creí la historia de que había sido un mensaje equivocado, que llegó a su teléfono. Yo pensaba que eso era imposible viniendo de él, porque era una persona muy tranquila, muy callada, muy casera. Mirándolo en retrospectiva, no había forma de que eso hubiera sucedido, pero actué como si no hubiera pasado nada. Quise pasar página. Era solo un mensaje, que también es una prueba, pero en mi mente de aquella época, pensé que sería algo incorrecto, porque no creía que él fuera capaz de hacer eso. La imagen que yo tenía de él era totalmente diferente. Recuerdo una vez que estaba en mi trabajo y la escuela de mi hijo me llamó. El bebé, que tenía unos 7 u 8 meses, tenía fiebre y debían recogerlo. Yo estaba súper ocupada en el trabajo y no podía irme en ese momento, así que le pedí a él, «Ve tú a buscar al niño, yo no puedo salir». Siempre era yo quien lo llevaba al médico, al pediatra. Yo hacía todo. Él dijo que iría a buscarlo. Media hora después, la profesora llamó. Tiene mucha fiebre, y él todavía no ha venido a buscarlo. Con todo el caos que tenía en el trabajo, tuve que salir e ir a buscar al niño. Me dije, estoy en un matrimonio donde hago todo sola. Una amiga mía me decía, Pilar, tú trabajas, eres financieramente independiente. Yo siempre trabajé desde los 14 años. Llevo 23 años en esta empresa y siempre fui muy organizada financieramente. Todo el patrimonio que construimos como pareja fue porque yo quise construirlo. Todo lo que íbamos a comprar, él no quería. Incluso este apartamento donde vivo hoy, él no quería comprarlo. En fin, sentía que no funcionaba. Luego, con 2 niños, la sobrecarga era enorme, y me dije, ya tengo 2 niños, no necesito cuidar de un niño más, que eres tú. Entonces llegó la pandemia. Era una locura. Gente que salía viva de casa y a la semana moría. Yo trabajo en servicios esenciales, así que para mí no hubo pandemia. Tenía que salir a trabajar todos los días. Y justo en ese momento que necesitaba apoyo, no lo tenía. Yo dejaba a mis hijos con mi madre para poder ir a trabajar. Él tenía un negocio, un comercio que cerró por la pandemia, y él se quedaba en casa. Parecía absorto. Yo decía, la situación es difícil, pero tenemos que salir adelante. Yo voy a trabajar, al menos quédate con los niños. Pero no había apoyo, no tenía ningún apoyo. Fue entonces cuando volví a terapia. Ya llevaba unos 6 meses en terapia, y allí empecé a verme, algo que antes no hacía. Estaba viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo, no viviendo. Entré en una dinámica y la seguí, aún sabiendo que no estaba bien,
porque creía que esa era mi vida. No tenía alternativa, tenía que seguir así. Había pensado en separarme varias veces antes, incluso antes de tener a los niños, pero venía el peso de la sociedad. En mi cabeza pensaba, ya tienes más de 30 años, ¿cómo te vas a separar sin hijos? ¿Encontraré a alguien para ser madre? Cuando llegó la pandemia, me dije, si estoy viviendo con este hombre en esta situación mundial, donde no sabemos si estaremos aquí mañana, ¿cómo será más adelante, cuando envejezca? ¿Y si me enfermo, quién me va a ayudar? Ya no podía. Ya tenía 2 hijos, no podía criar a nadie más. Fue ahí que decidí la separación. Fue entonces cuando conocí a una persona que no reconocía. Nunca imaginé que sería capaz de hacer todo lo que hizo conmigo durante el proceso de separación. Creo que fue en agosto de 2020 cuando hablé con él. Ya habíamos conversado varias veces. Hice todo lo que pude para que siguiéramos casados. Propuse todo. Pero hay cosas que no dependen de mí, dependen de él. Si él no quiere, yo no puedo obligarlo a querer. Fue ahí que dije que ya no podíamos seguir. A pesar del miedo y la situación, dije, así no podemos continuar. Sabía que sería difícil después, pero la forma en que estábamos era insostenible. Le conté mi decisión. En esa época, mi hija tomaba clases en línea, y como yo trabajaba todos los días, no podía seguirla. Decidimos seguir viviendo juntos en la misma casa. Esto sería hasta que terminaran las clases, ya que estábamos a finales de año, agosto, septiembre. Además, para no afectar tanto a los niños, que eran muy pequeños, el menor tenía 4 y ella 6, le dije, hemos estado mal por un tiempo, vivimos cada uno por su cuenta. Esto no es un matrimonio ni una relación. No es saludable ni para ti ni para mí, y tampoco es bueno para los niños. Aunque no peleamos, creo que ellos perciben la falta de sintonía. Y no quiero que mis hijos tengan esa imagen del matrimonio, que vean esto y piensen que es normal. Él, lógicamente, se sorprendió al principio. Dijo que solo era una fase, que ya mejoraría, etc. Pero lo aceptó con calma. Durante las primeras semanas que estuvimos juntos, intentó convencerme de no separarnos. Todo lo que antes no hacía, ahora lo hacía. Se comportó como el bueno, queriendo complacerme. Empezó a hacer cosas en casa, porque hasta para lavar los platos por la noche, yo tenía que pedírselo. Si no, no lo hacía. Si le pedía que lavara los platos, tardaba 2 o 3 días. Empezó a querer cambiar, pero yo ya había tomado mi decisión. Solo se lo dije en ese momento, pero en mi cabeza ya lo había decidido hacía tiempo. Yo me sentía tranquila con la situación. Después de un mes más o menos en esa situación, le dije, tenemos que buscar un abogado para resolver la separación. Teníamos un patrimonio considerable. El apartamento donde vivía estaba pagado. Teníamos un coche, 2 terrenos, y yo había comprado este otro apartamento. Él dijo, está bien, dejaremos este apartamento a los niños. Sé que lo que se adquirió fue gracias a ti, así que quédate con él. Yo dije, ok, tranquilo. Pero ahí fue cuando todo cambió. Después de aproximadamente un mes de estar en esa situación, empecé a encontrar su comportamiento extraño. Me llamaba al salir del trabajo. Él nunca me llamaba. Me preguntaba, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Empecé a sospechar. Una vez, fue a dejar a mis hijos en casa de mis padres. Como ya estábamos en proceso, discutió con mi madre por el tema de la separación. No recuerdo qué fue exactamente, pero mi madre se molestó. Esto me molestó mucho. Luego me empezó a llamar si salía del trabajo o si estaba fuera de casa. Él nunca me llamaba antes. Un día, yo estaba durmiendo y me desperté con él gritándome, «Pon la contraseña ahora». Era la contraseña del ordenador. Él usaba el ordenador y lo usábamos para las clases en línea de mi hija. Todo estaba allí, mis correos, mis cosas.
Nunca tuve nada que esconder. Estaba medio dormida y pregunté, ¿qué contraseña? Él repetía, pon la contraseña. Después me di cuenta de que quería la contraseña de Google, la cual ni siquiera recordaba en ese momento. Me puse muy nerviosa, y mi hija, que estaba durmiendo, se despertó y se asustó. Traté de mantener la calma para tranquilizarla a ella y a él, porque nunca me gustaron los escándalos. No quería armar un escándalo. Le dije, cálmate. En medio de los gritos pidiendo la contraseña, él comenzó a alterarse. Vino y me puso la mano en el cuello. No llegó a apretar, pero me puso la mano. Me asusté muchísimo con esa escena. Le dije, cálmate, voy a poner la contraseña. Cuando puse la contraseña, me di cuenta de que esas llamadas que me hacía eran porque me estaba persiguiendo a través de Google. Un día, el Google le mostró que yo vivía en un edificio con 2 entradas, A y B. El sistema lo había localizado en el lado B, que no era exacto. Él pensó que yo había ido al lado B para hablar con alguien, para encontrarme con alguien. Yo le dije, no es la ubicación exacta, no hice nada. Yo salía de casa, llevaba a los niños con mi madre, iba a trabajar y regresaba. El motivo de la separación no era otra relación. Yo solo quería estar sola. Vi a mi hija asustada. Ella fue a despertar a mi hijo. El niño, que tenía 4 años, se despertó preguntando, ¿qué pasa, mamá? En ese momento pensé, no quiero esto en mi vida. Si él intentó hacer eso conmigo, si tuvo este nivel de control en presencia de mis hijos, ¿qué podía esperar de él? Para mí, eso fue una agresión, aunque no dejó marcas físicas. Es una imagen que nunca saldrá de mi cabeza. Fui a la estación de policía. Presenté una denuncia policial y pedí una orden de restricción bajo la ley Clara. Había empezado a tenerle miedo. Como dije, él no era la persona con la que me casé. Nunca imaginé que sería capaz de hacer algo así, porque una persona que toca tu cuello tiene una intención, se concrete o no. Él podría haberme hecho cualquier cosa en un momento de nerviosismo. Puse la denuncia y me fui de casa. No regresé, sino que me fui con mis hijos a casa de mi madre. Le dije que ya no podíamos seguir. Aún así, me llamó. Dijo que había sido solo un momento. Pidió disculpas, toda la situación. Pero le dije, para mí ya no más. Para llegar a ese punto, ya sentía miedo por mí y por mis hijos. Para mí, es inaceptable que una persona toque a otra con esa intención. Tal vez si hubiera dado una bofetada, no sé si sería peor o mejor, pero agarrarme el cuello para mí es como si quisiera matarme. No es solo una agresión física. Salí de casa y me quedé en la casa de mi madre con los niños. Le avisé. Hice la denuncia. Ya no te quiero en casa. No podemos más. Él se resistió todavía unos 2 o 3 días. Yo me quedé unos 4 días en casa de mi madre. Tuve mucho apoyo de mis padres. Si no fuera por ellos, habría sido mucho más difícil. Mi madre siempre fue tradicional. Yo soy prácticamente la primera mujer de mi familia en divorciarse. Ninguna prima, tía, nadie había pasado por un divorcio. Yo temía que al decírselo a mi madre me dijera, no te divorcies, dale otra oportunidad. Pero al contrario, ella me apoyó muchísimo. Me dijo algo así como, ya era hora, ya tardaste en tomar esta decisión. Mis padres me apoyaron mucho, y lo siguen haciendo. Hoy están mayores, y mi padre tiene problemas de salud, pero mi madre siempre me ayuda cuando puede. Gracias a mi trabajo, puedo tener a alguien que cuide a mis hijos durante la semana, pero los fines de semana, si lo necesito, mi madre me apoya. Ella me dice, ven y déjame a los niños aquí, porque es más difícil para mí salir con ellos. Mis padres fueron imprescindibles en mi separación. Sin ellos, habría sido mucho más difícil. Estoy muy agradecida por su apoyo y por no haberme juzgado en ningún momento. Un día, él hizo sus maletas,
Salió y me envió una foto de que se había ido. Fue entonces cuando volví a casa. En cuanto al momento en que mi hija despertó y llamó a mi hijo, yo no lo entendí en su momento. Luego ella me lo explicó. Le pregunté, ¿por qué fuiste a llamar a tu hermano? Ella, que solo tenía 6 años, me dijo, mamá, fui a llamarlo para que te defendiera. Como ellos jugaban a la lucha libre con su padre, ella pensó que su hermano pelearía con su padre para defenderme. Me dije, no quiero que mis hijos vuelvan a ver esta escena. A pesar de la orden de protección, que impedía el contacto físico y por redes sociales, tuvimos que comunicarnos por WhatsApp por el bien de los niños. Era necesario para coordinar las visitas de fin de semana. Fue ahí que la situación empeoró aún más. Mi abogado intentó hablar con él, pero no quiso conceder la separación. Buscó otro abogado. Ya no quería hacer los acuerdos innecesarios que había propuesto al inicio. Toda aquella historia de que me dejaría todo ya no existía. Él quería otra situación. Le dije a mi abogado, vamos a pedir primero el divorcio y luego vemos las cuestiones de la división de bienes y la custodia de los niños. Tuvimos que solicitar el divorcio por vía judicial y salió rápido, unos 5 o 6 meses después. Pensé, me divorcié. Pero aún estando divorciada civilmente, no me sentía divorciada porque había otro proceso en curso. Y la parte de la división de bienes fue muy, muy complicada. Él no aceptaba ninguna de mis propuestas. En su mente, quería aplicar la ley, tomar todos los bienes y dividirlos. Pero si se dividían todos los bienes, yo saldría perdiendo, porque yo había pagado todo. Incluso el último apartamento estaba en proceso de entrega y tendríamos que devolverlo a la constructora. Sería un perjuicio financiero para ambos, pero a él no le importaba el dinero. Quería hacerme daño, aunque él también saliera perjudicado económicamente. Su motivación era perjudicarme. Luego empezó a hacer pequeñas amenazas, incluso de perjudicarme en mi trabajo. Mi abogado me dijo, si confías en nosotros, déjanos el proceso y tú no leas nada. Pero luego una se vuelve curiosa. El día que abrí el proceso y vi tantas cosas que había puesto, me quedé helada. Una cosa que me detuvo fue la peor mentira. Dijo que yo había entrado en su cuenta y tomado dinero. Ni siquiera tenía su contraseña. Nunca me preocupé por eso. Él tenía su cuenta, yo la mía. La verdad es que ese dinero que él dijo que yo había tomado, fue dinero que él transfirió a mi cuenta. No fue que yo lo tomé, sino que él lo transfirió. Me pregunté, Dios mío, no puedo creer que esa persona con la que me casé, con la que conviví tantos años, fuera capaz de hacer algo así. Estaba muy disgustada y consternada. Fue una fase muy difícil. Me estaba consumiendo. Aumenté mucho de peso y ya no me veía a mí misma en las fotos. Para mí, lo había perdido todo. Mi preocupación no era ni siquiera conmigo, sino con mis hijos. ¿Dónde íbamos a vivir? Si optábamos por su propuesta, ambos saldríamos perjudicados financieramente. Yo no tendría condiciones de comprar nada más, porque toda la inversión que hice en mis 23 años de trabajo fue para la construcción de la familia. Ya no tenía recursos. Eso me consumía. No podía dormir. Mi abogado proponía acuerdos. Él tenía un negocio y quería que yo pagara las deudas de su empresa. Incluso quería mi FAR, Fondo de Ahorro para el Retiro. Fueron 2 años en esta situación. Hubo un momento en que me rendí. Dije, ya no tengo qué hacer. Ya intentamos llegar a un acuerdo. Entonces me llamaron de la empresa constructora del apartamento donde vivo ahora. Habían reservado mi apartamento, pero ya habían entregado todos los demás. Me dijeron, ya no podemos retener tu apartamento porque tenemos que pagar al banco. Vamos a romper el contrato. Me dije, todo está perdido. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Por más que estaba sola en esta situación, fue el momento en que más me aferré a Dios. Era la única esperanza que tenía. Dije, Dios mío,
No tengo salida. Me llamaron de la constructora un lunes, y el abogado me llamó la tarde del lunes para avisarme que mi audiencia sería el jueves de esa misma semana. Les dije, mi audiencia es el jueves, espérenme hasta el jueves. El abogado de la constructora dijo, hasta el jueves esperamos, pero si el viernes no me das una alternativa, vamos a romper el contrato. Pensé, estoy acabada, no tendré nada más. Fuimos a la audiencia, y en la audiencia, todo lo que antes había rechazado, simplemente lo aceptó. Es decir, era solo una forma de torturarme durante esos 2 años. Todas las propuestas que se hicieron, simplemente las aceptó. Él se quedó con un inmueble, yo con el otro, y el restante lo dividimos. Tuve que entregarle el coche. Pensé, está bien, me quedo sin coche, pero la paz es lo que más necesito. Todo lo que mi abogado había intentado hacer durante 2 años, y él se había resistido, lo cerró en el acuerdo en la audiencia, pero aún así quiso perjudicarme. El apartamento que le tocó a él era donde yo estaba viviendo con los niños. Yo iba a mudarme al otro apartamento, pero aún no estaba listo porque había que reformarlo. Él pidió que yo me fuera en 90 días. No me dejó vivir allí con los niños hasta que mi apartamento estuviera listo. Así, durante prácticamente 1 año, tuve que vivir en una pequeña habitación en casa de mi madre con mis 2 hijos, y el otro apartamento vacío, sin nada, solo para perjudicarme, porque esa era su intención. Todo este proceso que pasé, y sigo pasando, porque la cuestión de la custodia de los niños aún no es definitiva por el tema de la pensión. Mi abogado pidió una pensión. Él apeló y se declaró en quiebra en su empresa. Quebró su empresa para no tener que declarar su ID empresarial. Y se registró como trabajador autónomo, así que todavía estamos lidiando con el valor de la pensión. En cuanto a la custodia, los niños están conmigo, pero aún no es totalmente definitiva. Durante todo este proceso, veo que, por doloroso que fue, la separación fue necesaria. Si no me hubiera separado, no habría descubierto quién es Pilar. Habría seguido viviendo esa vida, aceptando esas migajas que recibía. Hoy entiendo que tenía una dependencia emocional, no financiera, sino emocional. Creía que las migajas que él me ofrecía dentro del matrimonio eran la realidad. Por eso digo que con la maternidad descubrí que no. Empecé a pensar, esto no es normal. Todo el amor que le doy a mis hijos. No quiero que crezcan y repitan la misma historia. Que piensen que un matrimonio donde cada uno vive por su cuenta es normal, donde no hay diálogo. Mi matrimonio terminó, mi separación ocurrió, pero para que yo renaciera. Durante todo este proceso, comencé a redescubrirme y a verme, algo que no hacía antes, porque estaba muy atada a esa situación. Aunque la separación es algo duro, también puede ser muy bueno. Comenzamos a vernos como mujeres, como personas. Empezamos a ver que tenemos valor, que podemos tener opciones y tomar decisiones. Sé que la separación es mucho más difícil para la mujer, por varios factores. La mayoría de las veces nos quedamos con los hijos, y la mayoría de las veces salimos perjudicadas económicamente. Aunque se pague una pensión, nunca es suficiente, pero creo que es necesaria en algunos casos, para mirarte, para verte y para saber que la vida no es solo eso, que tienes la oportunidad de ser feliz, que no tienes que vivir infeliz toda la vida porque una mujer divorciada es mal vista. Se cree que una madre con hijos no tendrá otra relación y está condenada a esa situación. Yo creo que no es así. En mi caso, la separación vino a mostrarme quién es Pilar. Yo digo que en estos 4 años de separación viví más que en todos mis 43 años. Maduré, aprendí y me vi. Hoy puedo tomar mis propias decisiones. No me importa lo que la gente diga o piense, porque siempre van a juzgarme. Pero si estoy bien conmigo misma, creo que esa fue la mejor cosa que me pasó verme, descubrirme.
Todavía estoy en este proceso de reconstrucción. Hay muchas cosas por suceder, pero estoy muy feliz y orgullosa de mí, la Pilar de antes, a quien un día él le dijo: jamás tendrías el coraje de separarte. Realmente no lo habría hecho. Pero esa Pilar tomó la decisión, y hoy estoy muy orgullosa de ella. Me permitió ser quien soy y lo que soy capaz de hacer. En mi caso, fue un renacimiento. Como padre, no puedo quejarme de él. Es el padre de fiesta. No es el que se preocupa si los niños se cepillaron los dientes o hicieron la tarea, pero se lleva a los niños cada 15 días. A los niños les gusta ir a su casa. En ese aspecto de estar con los niños, no tengo problemas. Sin embargo, percibo que, como el proceso de custodia sigue abierto, él todavía usa a los niños para eso. Mi hija tiene TDAH y toma medicación. Cada vez que voy al médico, él aparece y dice que está en contra del tratamiento. Cuando vivía conmigo, él le daba la medicación. Incluso intentó demandarme por medicarla. Tuve que ir a una audiencia para responder a eso. Pero si el médico lo informó y la niña lo necesita, tiene que ser medicada. Como no logró destruirme financieramente, todavía intenta afectarme. Si miramos, a pesar de todo el proceso, yo estoy en mi casa. Él ya vendió el apartamento que era de ambos. Él aún intenta afectarme, y desafortunadamente termina usando a los niños. Pero en cuanto al cuidado de los niños, no hay problema. Mi comunicación con él es nula. Empezó a acosarme, enviándome mensajes a altas horas de la noche solo para perturbar. Me vi obligada a cortar la comunicación. La última vez que lo vi fue en una audiencia por video. Hoy, cuando necesito comunicarme con él, lo hago por correo electrónico. No hablo con él por WhatsApp ni por teléfono. Es muy triste por los niños, porque podríamos tener una comunicación mejor. Pero, si él no quiere tener una comunicación respetuosa, ¿por qué iba yo a querer tenerla para recibir agresiones verbales sin necesidad? Percibo que cuando se dirige a mí, todavía lo hace con mucho odio. Todavía no ha logrado desvincularse. Al principio, yo también sentía mucho odio, pero aprendí que ese odio me hace daño a mí, no a la otra persona. Le pedí a Dios: Señor, quita este odio de mí, quiero tener paz en mi vida. Yo no tengo ningún problema con él, pero como él sí lo tiene, preferí cortar para no sufrir agresiones verbales innecesarias. Solo cuando es estrictamente necesario, me comunico por correo electrónico. Después de la separación, tuve una relación breve, informal. Tuve algunos casos rápidos, nada serio. Pero hoy opté por no buscar ni tener una relación, porque creo que todavía no estoy curada. En esas relaciones que tuve, algunas personas usaban las mismas palabras que mi ex esposo. Sigo atrayendo a personas con el mismo perfil, y no quiero eso en mi vida. Preferí tratar las cosas que necesito sanar internamente, para fortalecerme y realmente tener a una persona que merezco y quiero en mi vida. Ya sé qué tipo de persona no funciona para mí. Preferí concentrarme más en mí, priorizarme. Necesito este tiempo para conocerme más a fondo y estar a solas. Cuando era más joven, pensaba que era absurdo ver a mujeres ir al cine o cenar solas. Las veía como personas solitarias. Hoy, yo voy al cine sola. Si quiero comer algo diferente, invito a alguien, y si no quiere ir, voy yo. Voy a un restaurante sola sin problema. He viajado sola. Y digo que los mejores viajes de mi vida fueron los que hice sola. Estás sola, pero conoces a tanta gente. Estoy en este momento de autoconocimiento para estar preparada para la persona que quiero y merezco tener. Creo que si sigo buscando relaciones, seguiré encontrando a la persona equivocada. La carencia hace eso. Cuando estamos muy carentes, nos apegamos a alguien que dice cualquier cosa. Y algunas personas ven nuestra carencia y se aprovechan. Preferí decir: quiero sanarme primero.
Estoy segura de que mi próxima relación será una relación buena, que merezco y que elegí para mí, tanto para mí como para mis hijos. Mi consejo es, no desistan. No será fácil, es un proceso complicado, pero llegará un momento en que dirán, debí haber tomado esta decisión antes. Sentirán que tardaron demasiado. Es mucho más fácil estar sola que con una persona que no te ayuda ni colabora. Será un proceso de renacimiento. Busquen un abogado, no hagan acuerdos verbales. Busquen orientación legal, protejan sus derechos y los de sus hijos. No renuncien a nada que sea su derecho, porque si la otra parte tiene la oportunidad, les quitará incluso lo que es suyo. Busquen un buen abogado para ser perjudicadas lo menos posible. Creo que es muy importante que las mujeres, independientemente de la situación financiera del esposo, tengan su propia situación económica. Conozco personas de un nivel social muy alto que no se van del matrimonio porque no tienen recursos financieros. Saben lo que el marido hace, pero se quedan porque no tienen opción. Gracias a Dios, siempre trabajé y siempre me desarrollé profesionalmente. Quería esa estabilidad para mí y para dar una mejor calidad de vida a mis hijos y mi familia. Él tomó una decisión de no colaborar y yo no puedo cargar con esa elección. Eso me permitió tomar la decisión de manera más asertiva. Fueron casi 16 años de matrimonio. Si cuento el noviazgo, son 23 años. Una vida. No digo que perdí el tiempo, porque tuve que pasar por eso para saber quién soy hoy. Pude tomar esa decisión gracias a mi trabajo. Pero sé que muchas mujeres no pueden hacerlo. Están obligadas a sufrir por no tener esa opción. Por todas esas cuestiones financieras, durante el proceso de matrimonio, yo salí perdiendo, por supuesto. Pero sé que tengo la capacidad de rehacer todo lo que perdí. Una mujer que no tiene profesión o nada para empezar de cero, lo tiene mucho más difícil, especialmente si tiene hijos. El proceso es más doloroso. Mi situación financiera siempre fue muy buena. Trabajo desde los 14 años y siempre fui muy organizada. Creo que eso me facilitó tomar la decisión de la separación. El consejo que doy a las mujeres es que, aunque tengan la dinámica de que el marido trabaje y ellas se queden en casa cuidando a los hijos, que también es un trabajo, en la separación todo puede pasar. La persona que siempre estuvo contigo puede transformarse y no la reconocerás. Lo ideal es que, si están casados y ambos trabajan, dividan las cuentas, pero que cada uno tenga su propio recurso, que tengan su propio dinero. A veces pensamos mucho en la familia y nos olvidamos de nosotras. Nadie se casa para divorciarse. La separación es un proceso costoso. Tendrán muchos más gastos. Así que siempre tengan su propio recurso. Si optaron por quedarse en casa, que tengan algún ingreso o que el cónyuge les dé algo para que puedan tener una inversión, una reserva de emergencia. Porque muchas mujeres que conozco viven un matrimonio fallido debido a esa cuestión financiera. No tienen ningún recurso para sobrevivir. Están condenadas al sufrimiento por la cuestión económica, que es una situación necesaria. Tendrán que trabajar y cuidar a los hijos. El costo de vida aumentará. Si no tienen recursos para sustentarlo, será muy difícil. Lo ideal es que cada uno tenga su dinero. Actualmente, todavía tengo algunas dificultades. El divorcio es muy difícil para la mujer. Tenemos 4 estados civiles: soltera, casada, viuda y divorciada. Si dices que eres soltera, casada o viuda, es normal. Si dices que eres divorciada, es divorciada. Generalmente, las mujeres divorciadas son juzgadas como fracasadas. El hombre divorciado es una situación. La mujer divorciada tiene otra visión. El círculo social también es difícil para la mujer divorciada. Las amistades que tenías a veces te excluyen o les resulta incómodo tenerte en la ronda. Los hombres te miran diferente cuando dices que eres divorciada,
como si siempre estuvieras buscando una relación o solo sexo casual. Existe ese prejuicio sobre las mujeres divorciadas. En el trabajo también es difícil, porque tienes toda la carga de cuidar a los hijos, y eso a veces te impide un mayor crecimiento profesional. Adquirir un cargo mayor implica más responsabilidades y horarios diferentes. No es un proceso fácil para la mujer. Pero repito, por más difícil que sea, es un redescubrimiento. Yo soy de la generación que jugaba a la casita y no tenía muchas opciones. En el divorcio, te das cuenta de que tienes opciones. Allí estás tú contigo misma. Puedes elegir por ti. No estás obligada a vivir una vida que no quieres, solo porque la sociedad lo espera. Puedes elegir vivir tu vida, ya sea sola, volviendo a tener una relación, haciendo tus propias elecciones. Tenemos esa opción. El divorcio le da esa opción a la mujer que antes no podía tener.